Una vida guiada por el Espíritu, frutos del Espíritu, desolación y consolación espiritual, conductas a seguir, discernimiento, deseando que sea de mucho fruto para todos ustedes. Paz y bien. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para perdonar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para perdonar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Comenzamos a compartir este cassette
una vida guiada por el Espíritu, con el deseo fundamentalmente de hablarles sobre el discernimiento, conductas a seguir. ¿Qué significa discernir? Separar para elegir. Discernimos lo bueno de lo malo para quedarnos con lo bueno, como nos indica San Pablo. Examínenlo todo para retener lo bueno y absténganse de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Pero discernimos también, entre otras cosas buenas, para retener lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, un joven deberá discernir el rumbo que dará a su vida. Quizás tenga por delante varias posibilidades, todas buenas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para él? O una dueña de casa que es invitada por su párroco para que se responsabilice de una actividad parroquial, deberá pedir luces de Dios para discernir cuál es su voluntad. Esta nueva responsabilidad fuera de su casa estorbará quizás los deberes para con su marido e hijos. En el lenguaje del discernimiento, la experiencia de un llamado a lo que de hecho es la voluntad de Dios se atribuye al Espíritu bueno. Es una moción del Espíritu Santo, una acción de Él en nosotros. También podemos hablar del ángel bueno. La experiencia de una atracción a lo que es contrario a la voluntad de Dios se llama espíritu malo, ángel malo o simplemente demonio, aunque la atracción sea hacia algo óptimo, buenísimo, si se considera en sí mismo. Por ejemplo, hacer más oración, dedicarse al apostolado, dar todos los bienes a los pobres, partir a lejanas tierras para evangelizar. Todas estas acciones son excelentes en sí mismas, pero si no son lo que Dios me pide a mí en las circunstancias concretas de mi vida, debo deducir que no son sugeridas por el espíritu bueno, sino por un espíritu malo. Es decir, por el demonio, que es el padre de la mentira y es muy sutil. Jesús nos dice que hemos de andar en la luz y que para ver la luz debemos tener bueno el ojo. Con el ojo bueno todo el cuerpo está rodeado de luz y sabemos dónde pisar. Cuando está malo el ojo, estamos rodeados de tinieblas y no vemos el camino. Pero puede suceder que la luz que nos rodea sea tinieblas para nosotros. Entonces estamos engañados por apariencias de bien. Por ejemplo, en Lucas 11, del 33 al 36. Por eso escribe San Juan: amados hermanos, no confíen en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Esto es discernir. Esto es discernir. El arte del discernimiento, por supuesto, no sustituye la luz de Dios. Siempre será necesario pedir esa luz para usar acertadamente las reglas de discernimiento, por supuesto. Por eso entonces vamos a ir de lleno a lo que significa una vida guiada por el Espíritu. ¿Qué inspiraciones guían nuestras vidas? ¿Vienen estas de Dios? ¿Son el lenguaje de su Espíritu? ¿O bien voces punzantes y seductoras que nos arrastran hacia alguna ilusión para embotar nuestras fuerzas vivas, las cuales deberían estar solo al servicio del reino? Discernir dónde sopla el Espíritu. Diversos movimientos y estados del alma se suceden en nosotros. ¿Qué importancia tienen en nuestra vida espiritual y apostólica? Sus variaciones son más o menos rápidas, más o menos amplias, según los momentos de la vida, los acontecimientos, el temperamento de cada uno. Se encuentran almas accidentadas como montañas y otras con verdaderas llanuras. ¿Cómo reconocer en este flujo y reflujo las corrientes que nos llevan hacia Dios a fin de utilizarlas y las que nos arrastran a la deriva a fin de librarnos de ella? Porque tenemos ciertamente influencias diversas, como dije antes. ¿Y cómo discernirlas? No es fácil saber si se responde a los designios del Señor o si uno se enreda con las sutilezas
que hacen la alegría del maligno. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Acabo de pasar un día con mis amigos. Me mostré bromista, lleno de chispa, y ahora de regreso a casa me siento vacío, disgustado. Nada me interesa. ¿Por qué? ¿Efecto de la soledad o signo de que en mi actitud en medio de los demás había algo que no fuera justo? Hay que saber entonces para no volver a empezar. Otro ejemplo, como consecuencia de mi pecado tengo miedo de Dios. Rezo más que nunca y a pesar del deseo de reconciliación, no llego a encontrar el sentido del perdón. Estoy abrumado por el sentimiento de mi indignidad, sin poder rehacerme. Este estado es una contrición que Dios imprime en mí o una tentación de desaliento para impedirme volver de nuevo a vivir con Dios. Otro ejemplo, llevo muchos años ayudando activamente en la parroquia, lo que me realiza. Ahora me sugieren presentarme como delegado del gremio en mi trabajo. Estoy confundido y experimento sentimientos encontrados. Si acepto ser delegado, no tendría tiempo para dedicar en mi parroquia lo que me piden y siento temor de que la acción sociopolítica me comerá. Si rechazo ser delegado, tampoco me quedo en paz. Es como actuar por comodidad y desde una religiosidad que no asume al mundo y al compromiso concreto laical. ¿Qué es lo que me pide el Señor? ¿Cómo discernir lo que experimento? Bueno, en todos estos episodios, en el desarrollo indefinido de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, no se trata en absoluto de analizar una y otra vez nuestros estados interiores, de lanzarnos a una introspección que llevaría exactamente al resultado inverso del que queremos. No. Estaríamos enredados en nuestro universo interior en vez de caminar hacia Dios y de trabajar en sus obras. Por consiguiente, nada de repliegue sobre sí mismo, simplemente ajustamos nuestra marcha. ¿Cuál es el criterio básico? ¿Cómo reconocer si vamos en el mismo sentido en que Dios trabaja? La respuesta se desprende inmediatamente de nuestro conocimiento de los designios de Dios. Dios nos ama. Dios quiere reconciliarnos por Cristo para que participemos de su vida. Esta verdad, que fundamenta todo optimismo cristiano, debe encontrarse en la base de todas las indicaciones que tendremos que dar. Dios me ama, es decir, donde debemos poner nuestra confianza y cómo todo temor paralizante es contrario al designio de Dios. Dios quiere llevarnos hacia sí. Al contrario, todo espíritu opuesto a Dios, ya sea el tentador, ya sea la mala parte de nosotros mismos, buscará contrariar a veces sutilmente la obra de Dios. Entonces, vemos como dos casos, situaciones diametralmente opuestos. O llevamos una vida de pecado o una vida dada a los demás por Dios. Si aceptamos una vida de pecado, hundiéndonos voluntariamente en él, estamos tentados a adormecer nuestra conciencia, persuadirnos de que, después de todo, no tiene tanta importancia. Al mismo tiempo que ocultan los inconvenientes del pecado, dejamos deslumbrar la imaginación a tal punto que somos llevados aún más lejos de nuestra falta. Esta emoción que nos arrastra más y más lejos de Dios lleva el sello del mal espíritu. ¿Por qué adherirse así al partido del maligno? Cuando el que va de pecado en pecado se encuentra sacudido en cierta manera, inquietado, turbado y en fin, trabajado por un verdadero remordimiento que le hace tocar con el dedo su falta y que lo impulsa a volver a Dios, es entonces cuando debe seguir esta moción. Es la de la gracia y del buen espíritu, puesto que lo conduce a Dios. Cuando en un alma de real buena voluntad persiste un remordimiento o más generalmente un sentido de culpabilidad del cual a pesar de todos los exámenes del interesado no llega a captar la razón que lo abate y lo repliega sobre sí mismo, que no cede aún después de haber recibido el perdón de Dios, entonces hay que apartar este sentimiento como nefasto y sospechoso. No tiene el sello de la acción de Dios en un alma de buena voluntad, y esto es así. Pero no es tanto el caso del pecado lo que nos interesa, cuanto la fidelidad hacia Dios. Cuando se pasa de un caso a otro, entonces la táctica se invierte. Es normal
puesto que el sujeto se adhiere al campo de Dios en vez de unirse al adversario. En esta marcha hacia Dios, ¿qué significado toman nuestros acontecimientos interiores? A pesar de nuestra voluntad sincera de desprendernos de nuestras faltas y de progresar, nuestros estados de alma no permanecen en una estabilidad inmutable. Íbamos alegremente en camino y he aquí que la atmósfera se nubla, el desaliento se apodera de nosotros, una tristeza nos invade, un escrúpulo nos obsesiona, un temor, en fin, derrotados, dando vuelta alrededor de nosotros mismos, perdemos nuestro tiempo. ¿A quién alegrará esta confusión sino al adversario, al enemigo? O bien nuestras dificultades de la vida empiezan a inflarse desmesuradamente nuestra imaginación, o todavía nuestras complicaciones psicológicas, ya paralizantes por sí mismas, invaden el dominio religioso lanzándonos en lucubraciones deprimentes y estériles, en turbaciones, oscuridades, angustias. De lo que hay que estar seguros es que de tales movimientos interiores que nos abaten o nos paralizan, actúan a la inversa del trabajo de Dios. La acción de Dios y de todo amigo de Dios se reconoce, por el contrario, en un efecto reconfortante que nos hace progresar siempre en el bien. Porque lo propio de Dios y de todo aliado de Dios es dar valor, vigor, empuje, alegría, paz, inspiraciones que inducen a más y mejor amar y servir aún en las dificultades de la vida. Las pruebas permanecen, las condiciones de la vida son duras, pero en este contexto que hemos dado, lo propio de todo lo que actúa en el sentido de Dios es facilitar y fortificar nuestro camino, desprendernos de nuestros atollamientos interiores a fin de ayudarnos a ir hacia adelante en la práctica del bien. La alegría interior, la vitalidad espiritual. Nosotros percibimos de inmediato nuestros estados físicos. Podemos contestar sin más y sin temor a equivocarnos a la pregunta, ¿estoy enfermo o deprimido? Nuestra vitalidad está en el cuerpo, casi tanto como el latido de nuestras arterias, palpable. Cuando se trata de vitalidad espiritual es más fácil equivocarnos o hacernos ilusión. Una oración bien metódica, una actividad intensa al servicio de los demás puede ocultar una especie de anemia espiritual. Al contrario, a veces completamente áridos, podemos no sentir absolutamente nada que nos mueva a la oración y sin embargo estar vivos como el árbol en el cual la savia se detiene en invierno y que renacerá al primer calor. Por eso los mejores periodos son evidentemente aquellos en que tenemos conciencia de que la vida circula en nosotros, despertando y llevando frutos. Entonces estamos reconfortados, tonificados, dispuestos a amar más y más y a trabajar con más aliento por el Señor. Estos periodos de vigor espiritual son, pues, deseables. Es bueno aspirar a ellos, mantenerlos cuando nos son dados, pero no están totalmente en nuestro poder. Ya en el dominio físico no depende solamente de nosotros estar en forma, y con mayor razón en el dominio espiritual, donde Dios es libre de dar sus dones y sabe mejor que nosotros en qué tiempo conviene concedérnoslos. También decimos más fe, esperanza y caridad. ¿En qué consiste esta vitalidad? La respuesta cabe en pocas palabras. El vigor del alma se mide por la caridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta caridad no es sentida forzosamente. Podemos no experimentar nada y sin embargo constatar en nosotros que hay una voluntad profunda de amar y que esta voluntad se traduce en actos, en oración, aún áridas, en abnegación, tal vez sin ningún atractivo. Aunque no experimentáramos ningún sentimiento, entre comillas, somos fuertes porque la caridad habita en nosotros.
¿Y el amor de los demás no es acaso signo de vitalidad? Es bien evidente que el segundo mandamiento no podría estar separado del primero. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nuestra vitalidad se mide, pues, también por nuestro amor fraterno, servicio, justicia, búsqueda de unidad, solidaridad. Porque todo es gracia. Esta vivificación puede surgir de cualquier parte, aún en nuestra miseria, cuando habiendo reconocido nuestra falta por un nuevo empuje de vida, nos volvemos a levantar diciendo: iré hacia mi Padre y le diré, aún desde la amargura de nuestro pecado, cuando Dios saca de la dureza de nuestro corazón lágrimas de arrepentimiento, puede nacer de la vista del mundo que rechazando a Dios va a la deriva, del descubrimiento más luminoso del rostro de Cristo en los evangelios o en los hermanos, del súbito deseo de que sean rendidos al Padre por el Hijo en el Espíritu todo honor y toda gloria. Sí, paz y alegría son signos del Espíritu Santo en nosotros. La paz emparentada con el gozo es también un tiempo de consolación espiritual. No consiste en una ausencia de agitación exterior, en un embotamiento, en una voladura, digamos. Al contrario, es activa. No resulta solamente de un relax del cuerpo y del espíritu, lo que ciertamente la favorecen. Es la paz del alma, aquella que el Cristo da y que el mundo no puede dar. Nace de nuestra conformidad profunda con Dios, del consentimiento a todo lo que Él quiera de nosotros, de la armonía que se establece entre Dios y nosotros, cuando nuestras disposiciones vienen a ajustarse a su querer. Ella es el deseo que ella descansa en su objeto. Y después viene entonces la desolación espiritual. Los tiempos de desolación espiritual hacen contraste con los tiempos claros y vivificantes de que hemos hablado. Altas y bajas presiones de nuestra atmósfera interior. Después de todo, la imagen no es tan mala. Hace resaltar el carácter accidental de nuestras variaciones. La atmósfera, parte integrante de nuestro planeta, no transforma sino en superficie la tierra firme o las aguas profundas. Tan luego sus variaciones son favorables a la vida, como la destruyen, pero finalmente la vida surge de todas partes. Así también nuestras fluctuaciones interiores son parte de nosotros mismos. Bajo sus remolinos subsiste un núcleo sólido, es decir, nuestra voluntad fundamental de ser de Dios y de amar a los hermanos. Depresión, pero espiritual. Luego un bajón, un abatimiento, una depresión nerviosa no bastan para constituir una desolación espiritual. Atención, no confundamos. Nuestro tono espiritual no puede ser dañado por estos malestares. Inversamente, un hastío espiritual aparece a veces en un estado psicológico satisfactorio, aunque hay que reconocer que las perturbaciones que nacen en un punto repercutirán frecuentemente en otros niveles. En todo caso, no llega a ser espiritual, sino cuando el dominio espiritual está alcanzado, cuando nuestras relaciones con Dios, nuestra fe, nuestra confianza en Él, cuando nuestro amor por los demás se hayan perturbados. Es entonces cuando la depresión desorienta nuestro camino hacia Dios, ¿se dan cuenta? Además, ya veremos que la desolación espiritual se presenta con rostros múltiples, que es todo lo contrario a la consolación. La consolación nos lleva a abrirnos a Dios y a los demás, nos eleva, ensancha nuestros horizontes, da ánimo y deseo de gastarnos por el prójimo. En cambio, la desolación es una caída a tierra, una recaída sobre nosotros mismos. Nuestras miras están entonces perturbadas, tienden a hacerse estrechas, cortas, no más anhelos, no más fervor en el don de sí mismo, una especie de atascamiento, de descorazonamiento que hace penosa la marcha. En vez de paz, turbación, en vez de alegría, tristeza. Sí. Vamos a ver ahora algunos rasgos o formas de la depresión espiritual, porque las variedades son infinitas. De un día para otro, como el cielo cambiante, así la desolación espiritual no presenta la misma
coloración. Por ejemplo, a veces hay oscuridad, ya no se sabe de qué lado avanzar, dónde está lo mejor, qué debo hacer, no hay respuesta. Otras veces hay tristeza deprimente, su origen es a menudo inalcanzable o simplemente banal, una separación, un asunto fallido, una torpeza cometida. Otras veces es la fascinación de las certezas sensibles. Nuestros pensamientos espirituales pierden su consistencia y su interés. Estamos sutilmente cautivados por lo temporal, por el tener, por el placer, por el poder. Otras veces son turbaciones e inquietudes, escrúpulos, temores de no elegir lo mejor, miedo irracional de hundirse en la tentación, ansiedades. Otras veces es sequedad de corazón, en la oración o en el apostolado. Otras veces es pérdida de confianza o de esperanza, ya sean casos benignos en los que ya no experimentamos el sostén de la presencia de Dios, o en que se insinúa una duda sobre su bondad, oscuridad, tristeza, turbación, fascinación de lo terrestre, frialdad, frivolidad, indigencia. Esto es entonces lo que podemos enumerar como cielo cambiante en la desolación espiritual. Depresión, pero espiritual. Sabes qué hacer, y la vida para ti no ha sonreído, y has perdido la ilusión para vivir. No te rindas, cerca de ti está Jesús, amigo fiel, déjale entrar. Corazón te sanará con su amor, te sanará con su amor. No te rindas, cerca de ti está Jesús, amigo fiel, déjale entrar a tu corazón, te sanará con tu amor, te sanará con tu amor. ¿Para qué vivir así? Si esto no tiene solución. Recuerda lo que al hombre es imposible, te aseguro es posible para Dios. No te rindas, cerca de ti está Jesús, amigo fiel, déjale entrar a tu corazón, te sanará con su amor, te sanará con su amor. No te... O en que se insinúa una duda sobre su bondad, oscuridad. Está Jesús, amigo fiel, déjale entrar a tu corazón, te sanará con tu amor, te sanará con tu amor. No te rindas. La depresión espiritual, decíamos,
tiene diferentes formas, cielos cambiantes, decíamos oscuridad, tristeza deprimente, fascinación de las certezas sensibles, turbaciones e inquietudes, sequedad de corazón, que sería aquí un vacío, ¿no? Tranquilo tal vez, pero en una desolación más intensa, una náusea de las cosas espirituales, de la vida, de Dios mismo, y también la pérdida de confianza o de esperanza. Para resumir un poco, diríamos que uno no sabe dónde está y no sabe dónde está el Señor. Pero ¿por qué Dios, que nos encamina hacia Él, permite estas depresiones paralizantes, puesto que nada sucede sin que Él lo sepa? La verdad es que algunas acontecen más bien por falta nuestra, porque hemos sido negligentes en orar, en examinar nuestro caminar, en podar las ramas a fin de que la vida crezca en nosotros. Nuestras disposiciones profundas se fortifican por el ejercicio. Por falta de haber puesto en práctica nuestra fe y nuestro amor, ellas se han debilitado, y la desolación nos da un aviso. En otros casos, no ha habido falta de nuestra parte. La desolación ha podido propagarse a partir de una causa ignorada o independiente de nuestra voluntad. Y a menudo seremos llevados a tratar una depresión por medios físicos y psicológicos, junto con medios espirituales. Pero esta ausencia de responsabilidad no hace sino agudizar el problema. ¿Por qué esta desolación? Observemos lo que resulta de la desolación cuando se quiere ser totalmente fiel. La desolación espiritual nos pone a prueba nuestro valer y hasta dónde podemos llegar en el amor y el servicio de Dios cuando estamos privados del apoyo, del ardor y de la alegría. Cuando la corriente nos lleva, no es necesario, pero cuando nos es contraria, hay que dar pruebas de energía. Los tiempos agitados tiran a romper sobre nuestra fidelidad a Dios, nos obligan a reforzar la barca para no ceder, nos urge a dar prueba de fe pura, de amor desinteresado. Y por este crecimiento de nuestra fidelidad y de un don de sí más despojado, la desolación se vuelca en favor nuestro y en nuestra glorificación de Dios. Esa no ya en los libros, sino por experiencia, que no es posible hacer surgir a nuestro arbitrio un muy vivo amor del Señor, un gozo verdaderamente espiritual, porque la consolación no está en nuestro poder. Así, los tiempos amargos nos hacen comprender cómo los periodos vivificantes, felices, apacibles, son más que todos los otros tiempos de gracia. ¿Y qué conductas tenemos que seguir en este tipo de depresiones espirituales? Y en los tiempos favorables, de modo que a través de los tiempos fuertes y débiles, montañas y valles, prosigamos nuestra marcha en la fe. Y a través de la desolación debemos continuar el camino. En la desolación espiritual hay que observar un primer punto. No hay que cambiar nada de lo que hacíamos antes que llegar a la depresión. Pero atención, es bien, mire un poco, diríamos que uno no sabe dónde fatiga física, habría que concederse más descanso. Que si ella tomaba su fuente en una perturbación psíquica caracterizada, sería necesario, según el consejo del médico, afrontar un cambio en el género de vida. Pero en condiciones físicas y psíquicas normales, hay de antemano, hay que mantener la ruta espiritual que no se había trazado de antemano. Es de sabiduría elemental, porque antes de la depresión estábamos tranquilos, lúcidos, a tono con el Señor, y por consiguiente en buenas condiciones para determinar nuestra línea de conducta. Ahora en la perturbación, en la oscuridad, el desaliento, las condiciones son desfavorables para reconocer nuestro camino. Los malos elementos manifiestan en nosotros su actividad. El sentido de lo real se esfuma, la mirada de la fe se enturbia. Entonces,
¿Qué debemos hacer? En primer lugar, tender a la calma, a la objetividad. Pero si bien no hay nada que cambiar en lo que hacíamos, es preciso que nosotros mismos nos cambiemos, o más bien nuestro estado interior, tratando de reabsorber la desolación. ¿Cómo? Permanentemente apaciguarse, tanto como nos sea posible, cultivar la calma, aún física, por los medios habituales, buscar la relajación del cuerpo y del alma, hasta en el tiempo de oración, sentado, sin decir otra palabra que se está ahí, abatido, que el Señor en su misterio lo sabe y basta. En la calma apenas esbozada, mirar objetivamente lo que nos sucede, como se miraría el desarrollo de un film, de una película interior. Conservar la perspectiva para no dejarse impresionar. Feliz el que conserva el humor con respecto a sí mismo. Feliz y sabio aquel que sabe reírse de sí mismo. Al mismo tiempo en la fe. Sobre todo recrear la confianza, pensando en las realidades sólidas de la fe. Ciertamente que no sentimos ninguna relación con Dios, pero sabemos que la noche oculta su presencia. Él nos permanece fiel, el que vino sabiendo que sería crucificado. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por tanto, su amor y su ayuda nos bastan. Y hay que insistir en la oración. Hacer lo contrario de lo que Él nos inspira. Rezar. En una tan abrumadora ausencia de Dios estaríamos tentados de abandonar nuestra búsqueda a tientas. Al contrario, hay que insistir. Como la viuda del Evangelio importuna al juez para obtener audiencia. Llamen, 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 y se les abrirá. Prolongar un minuto la oración más bien que ceder ante el deseo de acortarla. Sí, la oración pone en movimiento nuestra fe y nuestro deseo de Dios. Tal vez nuestra inercia espiritual será removida con esto. En la desolación estaríamos tentados de soltar la brida, digamos. Al contrario, tenemos que examinar la situación para ponerle remedio. ¿Cómo me dejé llevar por el desaliento? ¿Conservo acaso la línea de conducta que me había propuesto anteriormente? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué puntos son obstáculo al regreso del vigor y de la alegría espirituales? Señor, envía tu espíritu y la faz de la tierra será renovada. Volver regularmente al examen para quitar los obstáculos y reabrir el paso. Y por último, establecerse en la paciencia. A pesar de estos esfuerzos, puede ser que la desolación persista más de lo que quisiéramos. No caigamos por esto en un desaliento, que sería peor que lo primero. Repitámonos tranquilamente. Paciencia, ya pasará. Nuestras inquietudes serán atenuadas con esto. Paciencia. Las situaciones más desesperadas tienen una salida espiritual. Todas se resuelven cerca de Dios. Pero esta escapada hacia Dios hay que descubrirla pacientemente. Porque Dios nos conduce por caminos de los que ni siquiera hubiéramos querido oír hablar, y que desde el momento en que aceptamos pasar por ellos, resultan ser los verdaderos y únicos caminos de nuestra liberación. Paciencia. Llega el tiempo cercano, lejano, en que el Señor nos dirá, como a la muy amada del cantar: levántate, amiga mía, y ven, porque el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado, las flores han aparecido, el tiempo del cansancio, el tiempo del cantar, del gozo ha llegado, y la voz de la paloma se ha hecho oír en el país. Y en la consolación, ¿cómo actuar en la consolación? Es decir, en la euforia, en el gozo. En el entusiasmo de la consolación, no precipitarse a tomar resoluciones o hacer promesas a Dios, sino tomar su tiempo,
examinar y, si es necesario, pedir consejo. En estos periodos de gracia, constatar hasta qué punto la fe realmente vivida nos transforma. Atentos a esta experiencia de la vida con Dios, habremos sido consolidados. Establezcamos recta y sólidamente nuestra vida espiritual y, para no ser sorprendidos en adelante, desprovistos, preveamos la conducta que habremos de tener cuando vengan los tiempos desolados. Reconocer los beneficios que Dios nos concede en este tiempo de abundancia, a fin de recordarlos en los días de escasez, como Israel en el desierto se acordaba de la salida de Egipto. No gloriarse. Los periodos en que todo va bien, especialmente presentan el riesgo de enorgullecernos, nos atribuimos la facilidad que teníamos entonces. Podemos tener la tendencia a juzgarnos admirables y a creer que habíamos llegado a la perfección. Para poner las cosas en su justa proporción, nos basta recordar la triste figura que hacíamos cuando había que sufrir solos en las desolaciones precedentes. Y ver también dos hitos en nuestra marcha, que nos ayudarán a verificar la justeza de nuestra marcha en su conjunto. Si la vida espiritual a lo largo de los años no favorece en nosotros el sentido de lo real y el crecimiento de nuestra libertad interior, está conducida equivocadamente. Porque es normal que en una vida más íntima con nuestro Creador y Señor, las criaturas tomen más consistencia a nuestros ojos, que las personas y las cosas adquieran para nosotros como una densidad de existencia. Es normal que el color de un follaje, el grano de una piedra, los rasgos de un rostro, la singularidad de cada persona nos lleguen a ser más significativos. Nada en esta percepción de lo real es incompatible con un desprendimiento cada vez más profundo. Si nuestra vida espiritual no guarda este contacto con lo real, pierde su equilibrio. Es decir, saber tomar distancia de las cosas y personas para poder juzgarlas más objetivamente. De igual modo, si la vida espiritual, en lugar de encaminarse hacia nuestra madurez, contribuyera a mantenernos en un infantilismo psicológico, bajo una forma u otra de sentimentalismo religioso, lacrimógeno, no contribuiría en el sentido de Dios. La larga y lenta búsqueda de Dios debe ayudarnos normalmente a desasirnos de nuestros temores y, tanto como se pueda, de nuestras trabas psicológicas. Haciéndonos poco a poco a semejanza de Dios, esa debe hacernos también progresivamente más verdaderos y más libres en medio de los hombres. Para discernir lo que significan nuestros movimientos espirituales, la primera condición es darse cuenta de ellos, captarlos. Acostumbrémonos a estar bastante atentos a la realidad, para sentir en la acción misma si estamos espiritualmente en forma o bien tristes o deprimidos. Sea con ocasión de una moción interior más sensible, sea en algún momento del día, el examen de la noche es uno de estos, detengámonos ante Dios, pidiéndole mejor penetrar nuestras disposiciones espirituales, mejor discernir las causas que los han hecho nacer, sin repliegue sobre sí mismo, una mirada simple para actuar. Si no encontramos nada, inútilmente nos rompemos la cabeza, esperemos. Si vemos las raíces de nuestras fluctuaciones interiores, podremos responder mejor a las inclinaciones que nos vienen del Espíritu. En la consolación, Dios nos atrae a Él, nos anima a proseguir los pensamientos y los sentimientos que nos vivifican entonces. En la desolación, Él se abstiene, por así decir, no es su camino. Hay pues que volver hacia los pensamientos que están a lo opuesto de aquellos que nos hunden en la confusión. Inútil sería hacer un desarrollo abstracto. Retomemos dos casos
dados al comienzo del cassette. Como consecuencia de mi pecado tengo miedo a Dios, pero más que nunca y a pesar del deseo de reconciliación no llego a encontrar el sentido del perdón. Estoy aplastado por mi indignidad, sin poder volver a comenzar, sin lograr reponerme. ¿Es acaso una contrición que Dios imprime en mí o una tentación de desaliento para impedirme vivir con Dios? A ver, ¿qué responder? La primera constatación que debe hacer él pierde su equilibrio. Aplastado, impedido, no accede al sentimiento del perdón, a pesar de su deseo. Estos son caracteres de desolación. Hay en el estado de este ser humano muy buenos elementos. Reza, siente su falta, tiene la intención de confesarse. Estos sentimientos van en el sentido del Señor, pero otros elementos falsean el conjunto de su actitud espiritual. Un temor de Dios que probablemente no procede tanto de su pecado como de una reacción psicológica habitual. Aún es probable que su tendencia psicológica falsee el conjunto de sus relaciones con Dios. ¿Ha descubierto verdaderamente que Dios lo ama? Hay en su temor pertinaz una nota que concuerda mal con el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Este temor corre el riesgo de hacerle exagerar sus faltas. Habría que ver. En todo caso, debería abrirse vías espirituales más justas y descartar su tendencia psicológica, buscando pacientemente lo que ella oculta. Pero hay pocas probabilidades de que llegue a esto sin la ayuda de un verdadero y profundo diálogo espiritual. El otro ejemplo, ¿se acuerdan? Acabo de pasar un día con mis amigos. Me mostré animoso, bromista, lleno de chispa y ahora de regreso a casa me siento vacío, asqueado, una tristeza insólita. Nada me interesa. ¿Por qué? ¿Efecto de la soledad o señal de que en mi actitud ante los demás, una mirada simple para actuar? He aquí entonces a este estudiante detenido por el hecho insólito de la tristeza. ¿Qué significa esta caída de ánimo? Como no se trata para él de hacer una búsqueda profana, puramente psicológica, que se ponga en presencia de Dios y le pide ser iluminado sobre sí mismo. Luego que reflexione, su alegría se desvanece en la soledad. Si hubiera sido justa, si hubiera sido un don de sí a los demás, sin mezcla, habría quedado algo. La satisfacción de haber dado gusto a sus amigos, el pensamiento de que quedan reconfortados por esta velada. De la alegría pasada quedaría un perfume, y he aquí que no exhala sino tristeza. Si su alegría hubiera sido pura de toda búsqueda de sí, la soledad le sería ahora un descanso. Tendría gusto en recordar. Le sería fácil agradecer a Dios por este día. Conservaría un deseo de vivir para los demás, pero no tiene en la boca sino amargura. Había, pues, en mi hilaridad una nota falsa. ¿Pero cuál? En mi deseo de ser enteramente para los demás, ¿no me reservé algo para mí? ¿No forcé algunos rasgos para hacerme valer? ¿No ha habido búsqueda de mí, sutil sin duda pero real? Y ahora hay en el estado de este ser humano porque estoy privado de esta satisfacción mía, frustrado por la admiración que esperaba sin saberlo. El orgullo está en mí más vivo de lo que creía. Debo hacer una oración de humildad. Debo humillarme. Debo saber entonces, para no recomenzar. ¿Cómo pueden nuestras reacciones tonificantes o deprimentes frente a una elección iluminar nuestra decisión? Los movimientos del alma, a condición de saber leerlos, en todo caso, debería abrirse vías pone o no de acuerdo con Dios.
Uno está pues llevado a preguntarse si el hecho de que una solución considerada delante de Dios nos vivifica o por el contrario nos turba, permite escogerla o rechazarla. Después de haber respondido a esta pregunta, hablaremos de las cosas en que nos es posible aplicar solos este discernimiento sin que esto excluya el hacernos controlar de tiempo en tiempo. En las decisiones que comprometen definitivamente la vida, como es la elección entre el matrimonio y el celibato consagrado, por ejemplo, el sondeo de los tiempos fuertes y débiles de la vida espiritual puede aportar mucha luz y a veces basta para resolver la interrogante o la pregunta que tenemos. Pero este sondeo es prácticamente irrealizable sin la ayuda de un guía experimentado. Se debe en efecto volver a tomar el desarrollo de la vida con sus altos y bajos, examinar los pensamientos y sentimientos que en estos períodos nos movían, descubrir por qué caminos, por qué vías Dios nos ha llevado y finalmente, a través de nuestro temperamento, nuestra capacidad, nuestro caminar espiritual, nuestras experiencias, reconocer aquello para lo que Dios nos ha hecho. Un tal discernimiento supone indicaciones complementarias, más sutiles y más delicadas de manejar que las que hemos dado. Ese trabajo hay que hacerlo en un retiro de orientación de vida, por ejemplo. Para decidir sobre su vida vale la pena tomar unos días de reflexión ante nuestro Dios y Señor. Otras decisiones este día. Conservaría un deseo de vivir para los demás. También un tiempo de recogimiento. Por ejemplo, elección de una novia, de un novio, orientación profesional, aceptación de una pesada responsabilidad. Pero muchos no se preocupan de considerarlas en presencia de Dios y después se la agarran con Dios cuando las cosas no han salido como ellos querían. Fuera de estas decisiones mayores, queda una multitud de circunstancias en las cuales podemos iluminar nuestras decisiones por las reacciones espirituales que no dejan de provocar. Por ejemplo, ¿debo entrar en este grupo? ¿Debo continuar haciendo alfabetización a pesar del trabajo de fin de año? ¿Debo hacer aquella misión? ¿Cuál será la parte de nuestro presupuesto que entregaremos para tales y cuales obras? En semejantes casos, ¿puedo decidir únicamente según mi reacción espiritual de alegría, de paz o de turbación frente a estas diferentes soluciones? No, de ninguna manera. En primer lugar, puede ser que yo no experimente ninguna reacción ante las diversas posibilidades, o bien los movimientos que experimentaré no serán suficientemente característicos como para sacar conclusiones. Y sobre todo, si no estoy acostumbrado a distinguir el aspecto psicológico y el carácter religioso de mis reacciones, corro el riesgo de tomar mis impresiones por principios espirituales. Alguien preguntó al padre Le Breton: cuando paso ante una iglesia y estoy empujado a entrar, ¿qué debo hacer? El padre respondió: ante todo no hagas nada, vea primero si es razonable. Y bien, sí, más vale empezar por ver lo que es razonable. No razonable a los ojos de una prudencia humana, rastrera, sino a los ojos de la fe, no con criterios puramente humanos, rastreros, aburguesados, cómodos, sino a los ojos de la fe, habiendo pesado todo muy bien. O sea, ¿qué solución entonces es prudente ante Dios? Por lo tanto, lo primero es encontrar la solución razonable. ¿Qué línea seguir para llegar a esta sabiduría que debe ser percibida por Dios? Esto es muy importante. Si acepto, por ejemplo, ¿lo soportaría mi salud? ¿Cuántas reuniones tendré por semana? ¿Qué carga suplementaria? ¿Está en juego la familia, el trabajo profesional, el deber de Estado? En fin, todo esto es muy importante a la hora de decidir. Y después ver si los movimientos espirituales, digamos así, dentro mío espiritual, confirman esta decisión. Esto nos ayudará a entender que el carisma de discernimiento consiste en un instinto o luz particular que comunica al Espíritu Santo para discernir con un recto juicio, o en sí mismo o en otros, de qué origen provengan los movimientos espirituales del alma. Sí, San Pablo afirma:
el que se tiene por profeta o por hombre inspirado por el Espíritu reconocerá que esto que les estoy escribiendo es un mandato del Señor. 1 Corintios 14:37. Que el Señor los bendiga, los ilumine y paz y bien.